Muy bien, vamos a iniciar entonces este taller denominado Cómo orar en medio del trabajo y los quehaceres diarios. Vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir a ese Espíritu de Dios que nos dé la gracia de poder iluminar nuestras mentes, nuestros corazones, para que todo lo que podamos aprender, compartir, sea para gloria suya y sobre todo servicio de nuestros hermanos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, quiero iniciar con algo con lo cual en el momento en que me dieron el tema para compartir con ustedes y poder preguntar cómo podría ser esto, ya que es un taller algo útil y práctico desde las charlas que hemos estado recibiendo desde ayer con el Padre Miguel, con Fray Israel, y cómo poder aplicarlo, más allá del ámbito teórico, como un taller es una forma de aplicación para saber qué hacer y cómo hacer esto que es bastante desafiante, en medio del trabajo y sobre todo de los quehaceres diarios. Hay una frase que normalmente la hemos escuchado todos, ¿no? El ora et labora. Y normalmente uno se pregunta cuál es el sentido de esta frase, se puede sustituir uno con el otro. Al final hay personas que dicen que todo es oración y hasta qué punto podemos entender qué cosa es oración y qué cosa es trabajo, ¿no? Vamos por el primero. ¿Qué entienden ustedes cuando escuchan esta frase o lo han visto o por cultura católica general lo han escuchado en algún momento? ¿Qué entienden ustedes por orar y trabajar? Haciendo y orando, mientras van haciendo sus quehaceres, van orando. Por ejemplo, podría ser ofrecer el trabajo al Señor. Algunos dicen, Padre, yo rezo porque pongo Radio María mientras estoy cocinando, ¿no? Va rezando el rosario y yo, bueno, ya creo que ha quedado claro, Fray Israel dijo que eso no era oración, ¿no? Y dijo también el Padre Miguel que eso no era oración. Bendito sea Dios que lo dijeron ellos y no yo, para que no me agarren cólera a mí. Entonces, eso no es oración, ¿ya? Tengámoslo claro. Y de alguna otra manera puede ser así, no es lo mismo, pero una ambientación, digámoslo de esa manera, ¿no? Puede ser una ambientación, pero no es oración. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay personas incluso que tienen el hábito de la liturgia de las horas. Sería genial que en algún momento ustedes investiguen, porque dentro del Congreso no vamos a tocar eso, pero por alguna razón se está invitando a retomar otra vez, como decía Fray Israel, la tradición de la iglesia, y en algún momento una familia que me había invitado a hacer un paseo, ellos están habituados a rezar la liturgia de las horas de la mañana, de los laudes y de las vísperas. Y entonces teníamos que salir temprano para el paseo y el niño le dice a su papá, papá, vamos a rezar los laudes. Y yo todo orgulloso, ¿no? Qué bacán, una familia de oración. Y agarra y pone su radio, ¿no? Y comienza la radio, porque ahora hay un programa para que lea la liturgia de las horas. Y mientras el Señor iba manejando y todos íbamos ahí, íbamos escuchando lo que la máquina esa decía de la liturgia de las horas. Llegó un momento en que yo le dije que lo apagara y que mejor nos pusiéramos a rezar de verdad, porque eso tampoco es oración. Entonces hay que tener cuidado, porque la oración es una concentración con el Señor. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuando estamos conversando, y sucede, ¿no? Estamos en la casa o estamos en una reunión de amigos, amigas, y dice, sí, habla que yo te escucho, ¿no? Oye, pero no, es que mando rapidito y ahorita Y eso al menos a mí me incomoda, como sé que a veces incomoda cuando yo lo hago con alguna persona. Entonces, a veces no pensamos cómo Dios se siente cuando hacemos lo mismo, ¿no? Sí, Señor, tú habla nomás, yo estoy escuchando. No es oración. Entonces, entender bien qué cosa es oración y qué cosa es trabajar.
El hecho de poder sustituir una cosa con otra, ya lo digo desde el inicio, no se puede ni se debe hacer porque eso es una hipocresía de conciencia. ¿Qué significa eso? Es un lavar mi conciencia y decir, claro que he rezado, ¿no? Ayer estaba yo atrás y cuando el padre Miguel decía varias frases, habían personas que levantaban la cabeza cual suricata y luego volvían a escribir, ¿no? ¿Por qué? Porque eran cosas fuertes, eran cosas desafiantes. Y cuando Fray Israel el día de hoy también nos daba la enseñanza sobre el sentido de esa oración del corazón, también nos hacía caer en cuenta de todo lo que nosotros estábamos haciendo y debemos mejorar o corregir. ¿Por qué? Porque ahora que lo sabemos, no podemos justificarnos en la ignorancia. Justamente hoy día en el desayuno conversaba con los hermanos que me tocó compartir la mesa y decíamos, hay una diferencia entre la necedad y la ignorancia. El ignorante no es culpable porque no sabe, pero el necio es doblemente culpable. Por eso la parábola de las vírgenes prudentes y necias, no dice las vírgenes prudentes e ignorantes, dice las prudentes y las necias, porque las necias sabían a dónde iban, sabían lo que podía pasar y a pesar de eso no quisieron llevar lo que les correspondía. Nosotros ahora ya sabemos lo que nos puede pasar si es que no lo hacemos, entonces como decía mi abuelita, guerra avisada no mata gente. Y si mata, puntos suspensivos. Entonces, no se puede sustituir una cosa por otra, no todo es oración y eso hay que tenerlo muy en cuenta. No todo es oración. Cuando yo voy a estar jugando fulbito no estoy haciendo oración, ¿me dejo entender? Pero puedo iniciar el fulbito con una oración, esa es otra cosa, ¿me dejo entender? ¿Puedo a través de la oración manejar las pasiones que se me van a generar cuando voy a jugar fulbito? Obviamente que sí, pero no confundamos porque entonces caemos en un reduccionismo espiritual. Es que como yo hago muchas cosas, y no solamente en el ámbito de los quehaceres, como vamos a ver, sino también en el ámbito de la pastoral. Es que yo dirijo 4 grupos, es que yo soy presidente de no sé qué vaina, es que yo hago el rosario por virtual, es que yo después me voy a no sé dónde. Y como hago tantas cosas, ya eso es mi oración. Tampoco, no nos engañemos. Y volviendo a lo que decía Fray Israel, eso no significa que tengamos vocación de monjes. Eso significa que caigamos en cuenta en algo que es tan fundamental y que tendríamos que haber reflexionado el domingo pasado de la fiesta de Cristo Rey. Nuestro bautismo es lo que nos obliga a tener un compromiso de evangelización, porque nosotros somos hijo de rey y por lo tanto tenemos linaje real y por lo tanto tenemos que dar aquello que hemos recibido. Y si hemos recibido el ser hijos de reyes y heredar el cielo, tenemos que dar a los demás también el cielo. Primero ganarlo nosotros a través de nuestras obras y después ganarlo con la comunidad para poder llegar juntos al cielo. Entonces tengamos claro eso. Vamos a ver entonces a qué nos referimos con oración. Creo que esto ya ha ido quedando claro con lo que dijo el Padre Miguel en la charla de ayer y lo que Fray Israel ha podido de alguna u otra manera compartir el día de hoy. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2558, lo resume en 3 elementos: creer, celebrar y vivir. 3 elementos para poder direccionar nuestra oración. Primero tenemos que creer. Si yo no creo, ¿cómo voy a orar? Al menos tiene que haber un mínimo para poder evidenciar esa relación de comunicación. En el creer va también a veces incluso lo que uno de alguna u otra manera no está convencido con el sentir de ese momento. Hay personas que dicen, padre, es que yo no oro porque no me la siento, ¿no? No siento ganas, no siento esto, no siento lo otro. Santa Teresa de Ávila pasó más de 30 años en aridez espiritual sin sentir nada, pero nunca dejó un día de hacer oración. Entonces, el sentir no es el termómetro
para decir que tengo que hacer oración. Es más, el padre Ignacio Larrañaga, el fundador de los talleres de oración y vida, decía, la consolación es un regalo de Dios por tu perseverancia y esfuerzo, no es la condición para orar. Entonces, no es que yo me siento bien, me levanto genial y voy a hacer oración. No, es que como te sientas, hay que hacer oración. Y por lo tanto, el creer va en relación a esa convicción. El celebrar significa de que lo voy a hacer con un orden, y ese orden dentro de la iglesia se llama liturgia. La liturgia es lo que la iglesia nos enseña para orientarnos en la seguridad de la oración. Y qué bueno que Fray Israel también lo dijo, para que no me tengan después cólera a mí, y es el hecho del orden que tenemos que tener. Un orden. Pero la oración espontánea, claro que se tiene que tener y se tiene. En el momento de bendecir los alimentos podemos hacerlo con la ayuda de algunas oraciones que ya están hechas, o la oración espontánea de los papás que enseñan a los hijos, o cuando a los hijos se les da la oportunidad de poder bendecir los alimentos y poder generar ese espacio de hábito de la oración. Pero ¿eso qué significa? Que siempre tenemos que hacer la oración espontánea. A veces yo les digo a mis estudiantes en la universidad, ¿cómo quieres saber más de la historia de la iglesia? O sea, la iglesia siempre sabe más. La iglesia, que es mi madre y es madre de ustedes porque hemos nacido en ella, no puede saber menos que nosotros, no porque nosotros hemos estudiado y leído, entonces yo sí puedo espontáneamente orar. No, tú tienes que seguir un orden, y dentro de ese orden la iglesia afirma con el Concilio Vaticano II que la infusión del Espíritu perfecciona, pero perfecciona dentro de ese orden. Porque si yo creo que lo puedo hacer fuera de ese orden, entonces nos volvemos sectarios. Y eso lo tenemos que tener muy claro. La primera evidencia de pertenecer a la iglesia y de vivir esa oración en la iglesia es la obediencia a la iglesia. En el diario de Santa Faustina, Jesús le dice, el demonio se puede vestir de humildad, pero nunca de obediencia. El demonio puede vestirse de humildad, nos puede tentar con una supuesta humildad, pero nunca va a vestirse de obediente. Y no por decir que el que obedece nunca se equivoca, no, porque el que obedece tiene cerebro y tiene corazón. Tiene que haber un discernimiento. Pero el primer impulso es, la iglesia me lo manda, yo obedezco. Y eso es una forma de amor. Entonces, en esa celebración está ese orden. Ya nos lo decía en su testimonio de vida Fray Israel ayer en la noche. Esa presencia del Espíritu. Las antiguas comunidades iniciaban con el canto de la invocación del Espíritu Santo, el Veni Creator. Y por lo tanto, esa invocación a que ese Espíritu de Dios venga a nosotros y nos guíe y nos oriente y nos ilumine. ¿Por qué? Porque creo que no nos la creemos al decir de que nosotros tenemos el sacramento del bautismo. Y a veces olvidamos eso. Nosotros vivimos con sacramentos. Solo por curiosidad, no lo había preparado acá, pero ya que salió eso, ¿quién me define sacramento? Ok, voy a tomar agüita. ¿Qué es un sacramento? Ya. Ya, muy bien. Ya. Entonces hay algo visible y hay algo invisible. Por ahí decían algo que es sagrado. ¿Qué más? Una ayuda.
Muy bien, si armamos todo medio que vamos llegando, ¿no? El Catecismo de la Iglesia dice que los sacramentos, y eso métanselo bien en la cabeza y en el corazón, porque cómo amamos lo que no conocemos, el sacramento es un signo visible que transmite una gracia eficaz que nos prepara a la santidad. Vuelvo a repetir, es un signo visible que nos transmite una gracia eficaz, ojo con esta palabra, eficaz, que nos prepara a la santidad. Y aquí viene lo más importante, que una parte lo dijo la hermanita, instituido por Cristo, no inventado por la Iglesia, y dado, concedido, otorgado, delegado y todos los sinónimos que quieran ustedes encontrarle a la Iglesia. Instituido por Cristo y dado o confiado a la Iglesia. Esa es la definición. ¿Y por qué pongo énfasis en eso, hermanos? Vuelvo a repetir, ¿cómo vamos a amar lo que no conocemos? Entonces el sacramento no es cualquier cosa. No es lo mismo que alguien venga y me diga, Padrecito, bendígame el agua, y voy con el agua bendita, porque eso es un sacramental. No es un sacramento. En un sacramental hay una parte visible y hay una parte invisible. El agua que traen y la bendición que yo doy. Pero nunca fue instituido por Cristo. Y por lo tanto no genera algo tan hermoso como en el bautismo, que es el carácter. Y por más que cielo, infierno y lo que sea tiemble, eso nunca se te va a quitar del alma. Una persona viene y me dice, Padrecito, ¿qué hacemos? Una persona viene, se ha convertido, pero dice que se ha bautizado en la iglesia evangélica. ¿Cómo se hace ahí? Le digo, ¿cómo se hace? Pues se bautiza en la iglesia católica. Pero ya se bautizó, pero es que ese bautizo no vale. ¿Y por qué usted dice que no vale? Evangelio de Mateo, en el último capítulo, Jesús va subiendo al cielo y dice en el Evangelio, vayan por todo el mundo y bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No, en el nombre de Jesús, no vale. ¿Por qué? Porque no lo instituyó la Iglesia, no lo instituyó un Papa para manipular las conciencias. Fue instituido por Cristo y dado a la Iglesia. ¿A quién le dijo que vayan por todo el mundo? ¿Y nosotros no decimos en el credo que la Iglesia es una santa, católica y apostólica? Por lo tanto, los sacramentos se los da a los apóstoles y en los apóstoles a nosotros la Iglesia. Y eso no nos la creemos. Por eso no vivimos nuestro bautismo. Por eso no creemos que somos sacerdotes, profetas y reyes. Y por eso, como decía una de las preguntas que decía el hermano, ¿cómo liberarnos del mundo? Es que nosotros no somos de este mundo. Nosotros tenemos que vivir, como decía Fray Israel, como fuera de este mundo. Pero eso entonces nos hace que seamos distantes del mundo. No. Por eso es que tenemos que celebrar en este mundo lo que vamos a anticipar del cielo, en la oración, en la Eucaristía. Vivir la Eucaristía es vivir el cielo aquí en la tierra. Y por lo tanto es vivir ese momento sin ninguna perturbación. El vivir, que es el compromiso concreto de esa oración. Entonces el catecismo dice creer, celebrar y vivir. ¿Sí? 3 elementos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para la vida. Creer, celebrar y vivir. En base a eso, no cualquier oración es igual. Y eso ya, gracias a Dios, Fray Israel nos ha ampliado esa parte. ¿Por qué no es igual? No porque valga o no valga, sino porque tiene que tener frutos y sobre todo una disposición del corazón, como lo vamos a ver más adelante. No toda oración es igual. ¿Vale más una que otra? No. No, padres, que yo rezo la coronilla de la misericordia y ellos rezan el rosario. ¿Cuál es mejor? La del rosario porque es más larga. No. Es cómo hagas tu oración. Pero toda oración, si no está encarnada en los sacramentos,
es feo lo que voy a decir, pero es hipócrita. Rezo el rosario todos los días, pero no me confieso y no voy a misa. Disculpen la palabra, pero es hipócrita. Porque ella dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, hagan lo que Él les diga. Y eso es duro, empezando para mí. Entonces, no seamos ciegos. Si yo no tengo vida sacramental, entonces no puedo decir que voy a orar continuamente, voy a orar a cada rato, rezar el rosario. Claro, todo lo que dijo Fray Israel, pero los sacramentos son la fuente segura de salvación. No hay otro camino. Entonces, el poder darnos cuenta de que una oración tiene que estar anclada en los sacramentos. Tenemos que vivir de cara a los sacramentos. Dice Santa Teresa del Niño Jesús, la oración para ella es el impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento de amor tanto desde dentro de la prueba como desde la alegría. Por favor, búsquenme este pasaje bíblico que vamos a analizarlo en relación a lo que decía Santa Teresita del Niño Jesús. Si lo tienen por ahí para escucharlos. ¿Alguien lo encontró? Lucas 15, del 16 a la primera parte del 20. ¿Sí? Aquí a la hermanita. Está en el contexto del hijo pródigo. A ver, escuchemos. Lucas 15, versículo 16 al 20. Tenía ganas de llenar su estómago en las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Entonces, reflexionando, dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me muero de hambre? Volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es ese contexto? Todos conocemos la parábola del hijo pródigo, pero este hijo pródigo, que llegó al momento más del subsuelo de su existencia en ese momento, sintió, dice el versículo 16, una necesidad profunda. Tenía ganas incluso de comer basura, porque eso eran los algarrobos para los cerdos. Tenía incluso tanta hambre, tanta necesidad, de que estaba dispuesto a comer basura. Pero incluso la basura nadie se la daba. Y por lo tanto pensó. Esta palabra es importante. Pensar significa entrar en uno mismo y reconocer quién eres. A veces nosotros no hacemos eso. Y a mí me da tanta indignación que en el tiempo de la pandemia se puso de moda el mindfulness, se puso de moda la meditación, se puso de moda el reiki, se puso de moda. Y cuando a veces conversaba con algunas personas, le digo: ¿cómo estás sobrellevando la cuarentena? Bien, padre, he descubierto un método de mindfulness genial. Le digo: ¿tú no eres católico? Sí, me dice. ¿Y no puedes orar? Ah, es que no es lo mismo. Ok, dije, he fallado. Porque se supone que nosotros los sacerdotes tenemos que enseñarles a ustedes eso. Y no lo enseñamos. Porque la riqueza de la iglesia es entrar en uno mismo. El reconocerse. Dice el texto, y entonces pensó, recordó. En latín dice intelligence, es decir, intus legere, se leyó a sí mismo, se leyó hacia adentro.
Y lo primero que encontró cuando se leyó en sí mismo es recordar a su padre. O sea que se reconocía como hijo. Eso es lo que tenemos que hacer en una oración. Reconocer quiénes somos para poder saber a quién le hablamos. Si yo no sé a quién le hablo, entonces, ¿cómo me voy a expresar? Bien decía Fray Israel, hay personas que dicen, es que yo no sé cómo orar. Claro, porque no tienes trato con Dios. No sabes quién es, no sabes cómo dirigirte a Él. Si estuvieses convencido que es tu Padre, le hablarías como a tu Padre. Si estás convencido que es tu amigo, le hablaríamos como tu amigo. Si estás convencido que es tu amado, le hablarías como al amante, como dice el Cantar de los Cantares. Pero como no sabemos quién es, entonces no sabemos cómo hablar con Él. Entonces el hijo pródigo primero se miró, se reconoció quién es y en el momento de reconocerse hijo, clamó espontáneamente, mi padre. Y en ese momento en que se reconoció y vio, miró alrededor. Y al mirar alrededor dijo, me levantaré. Se dio cuenta que finalmente estaba hundido. Necesitaba levantarse. Dice, pero ¿en qué momento en el texto dice que se había arrodillado? No. San Agustín explica de que levantarse significa salir de donde está. Y por lo tanto, el reconocer que es hijo y que tiene un padre, lo mueve a salir de donde está. Por eso cuando comenzamos en un camino de espiritualidad y de oración, comenzamos a ver las cosas de un modo diferente. Comenzamos a ver las cosas de un modo distinto. Alguna persona me decía, Padre, desde que estoy haciendo oración, desde que estoy volviéndome a confesar, desde que busco la misa diaria, veo las cosas más complicadas. Algunos me dicen, Padre, pero antes yo vivía tranquilo, ahora contesto mal, ya me siento mal, ¿no? El fin de semana disfrutaba con la familia, nos tirábamos unas cervezas, ahora tomo y después digo, ¿estaré haciendo bien? ¿Estaré haciendo mal? ¿No me estaré bloqueando? Digo, no. Lo que pasa es de que mientras uno vive sin la cercanía a la gracia, tenemos unos lentes oscuros que solamente nos dejan ver lo global. Y todo está bien, y todo está normal, y yo no soy malo porque yo no mato, porque yo no robo, porque yo no le hago daño a nadie. Y cuando Dios te quita esos lentes y te hace ver en 4K, entonces te hace ver hasta los detalles. Y cuando uno quiere amar de verdad, se vuelve detallista. Y la oración nos lleva a ser detallistas. Detallistas que significa esto pequeño que yo pensaba que era normal, ya no es normal. Esto que yo pensaba que podía ser como los demás, ahora ya no tengo que ser como los demás. Entonces, de alguna otra manera, este hijo pródigo dijo, me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Entonces, orar es reconocerse en cada momento quiénes somos. Nunca olvidar nuestro bautismo. Nunca olvidar que somos hijos. Y como hijos tenemos el Espíritu y sobre todo la gracia. La definición del catecismo sobre la gracia es la vida de Dios en el corazón del creyente. Ojo con esto. Definir la gracia es saber que tenemos la vida de Dios en el corazón del creyente. Y eso significa que tenemos que estar convencidos de que aunque me duela, aunque pase por momentos de dolor, de oscuridad, Salmo 22, entonces habrá ese alguien que me ha dado algo que es eficaz, una gracia eficaz, que me va a encaminar hacia la salvación. Entonces, tengamos en cuenta eso. La oración no es el mindfulness de decir, ay sí, el aquí y el ahora, ¿no?
la meditación del tiempo presente. Oye, eso se llama actualización en la espiritualidad de la iglesia. Eso se llama ser consciente del aquí y del ahora, y eso lo dicen los padres del desierto, no alguien que lo fundó hace unos siglos o años atrás. El meditación del yoga, del saludo del sol, no significa de que uno se conecta con la energía para que nuestros átomos después se iluminen por el sol. Significa que cuando te levantas y abres los ojos, te unes a Dios y no a tu estrés, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos pasa. O nos levantamos de golpe, que médicamente sabemos que es un desastre y te puede matar, pero eso es lo que hacemos, ¿no? A veces, ya me levanté, suena la alarma y no sé, relájate, ¿no? Una vez fui a Chile a visitar a un amigo, por el espacio, dormimos, mis amigas durmieron en una habitación, mi amigo y yo dormimos en la misma habitación, y claro, yo pongo mi alarma antes, porque como ya dijo el Padre Miguel, nosotros tenemos que hacer nuestras oraciones, y en eso que pongo mi alarma temprano, yo me levanté asustado, no porque se me pasara el tiempo, sino porque no quería despertarlo a mi amigo. Él no tiene por qué estar levantándose a esa hora. Entonces yo me levanté de golpe y siento un manazo que me traen en la espalda, ¿no? Y yo, ¿qué tienes? Mi amigo es médico. Me dice, si te vuelves a levantar así, algo te puede dar. Yo le digo, pero ¿por qué es para despertarme rápido? ¡No! Y como tenemos muchísima confianza, me redujo humanamente y después me explicó, ¿no? Pasar de un estado horizontal a un estado vertical inmediatamente, hasta por física de los fluidos, te hace daño. Porque entonces provocas una violencia en el cuerpo, físicamente hablando, de que no hay un equilibrio. Y a veces ves lucecitas, y a veces te mareas, y a veces algo no se ajusta, porque ya de los 40 para arriba somos crocantes. Entonces, de alguna otra manera, ya no llegamos a eso. Y no lo hacemos, y no nos damos cuenta de eso. Y después hay un autor, un brasileño psiquiatra convertido a la fe, que dice que nosotros tenemos el síndrome del pensamiento acelerado. ¿Qué significa el síndrome del pensamiento acelerado? Te levantas y ni siquiera pones el pie en el suelo y ya estás. Hoy día tengo que llevar a los chicos, tengo que pagar, tengo que hacer eso. No ha pasado ni 5 minutos de lo que has abierto los ojos y ya estás cansado, estresado y ansioso. ¿Por qué? Porque en lugar de conectarte con Dios, te conectas con tus ansiedades. Y por lo tanto, no dejas que entonces nos llenemos primero de Dios. Y eso va desde cómo nos disponemos al inicio de nuestra jornada. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque la oración tiene que empezar con eso. Y eso va también en relación a lo que significa o debemos de entender como trabajo y vida diaria. Porque a veces tenemos la mala interpretación de que el trabajo es lo que nos cansa, nos aburre, lo que de alguna otra manera no nos gusta, ¿no? Ay, voy a trabajar, ya es lunes. Y a mí me da gracia porque, claro, a nosotros los párrocos, sábado y domingo es la chamba más dura, y encima de mi parroquia tengo 4 colegios que dirigir, entonces el lunes es día de formación, reunión con las directoras y todo lo demás, y siempre escucho a mis directoras, ay, el lunes es cansado, pero al menos hemos descansado el domingo. Y yo las miro con una envidia. Claro, de alguna otra manera pensamos o sentimos que el trabajo es malo o incluso es aburrido o es cansado, ¿no? Nos vamos a distraer, vámonos de paseo, no me hables nada de trabajo, quiero desconectarme. A veces etiquetamos el trabajo como algo que es dañino. Padre, rece porque hoy día tengo una chamba, pero cuando no tienes trabajo estás peor. No, y ahora oye, pero no te gustaba tu trabajo. Sí, pero bueno, y ahora estoy peor porque, total, o sea, o el trabajo está bien o el trabajo no está bien. Pero nada nos contenta a nosotros, ¿no? Yo siempre le digo a una amiga que es muy
le digo yo, especial. Le digo, el día que te mueras vas a ir al cielo y le vas a decir a San Pedro, esta nube no porque está muy chiquita, la de allá no porque... Ni en el cielo vas a estar contento, ¿no? Ahora, hay que entender de que desde la visión del Génesis, el trabajo no es el problema. La consecuencia del pecado original es el cansancio del trabajo. Es la hastiedad del trabajo. ¿Qué significa eso? El trabajo es algo que Dios quiso desde el momento en que nuestros primeros padres fueron creados y les dijo, vayan, dominen, multiplíquense. Dominación, administración, producción. Pero cuando se cometieron el pecado original, entonces dices, ganará el pan con el sudor de tu frente. Es decir, ahora te vas a cansar. Entonces, hay trabajos que no cansan, pero no porque no cansen físicamente o mentalmente, sino porque están conectados a algo que se llama vocación. Entonces, hay desarrollo de trabajos, de labores que son tu vocación. Y por lo tanto, hay esas cosas que para ti no te cansan. Por ejemplo, yo descubrí, para mí, que a mí, bueno, mi vocación obviamente es ser sacerdote, pero a nivel de laboral, de trabajo, de profesión, dar clases era algo que me gustaba. Entonces, los días que yo doy clase en la universidad, soy feliz, ¿no? Cuando yo llego al colegio a ver el tema de las directoras, entonces la directora del colegio me dice, padre, hoy día no ha ido a clase, ¿no? Le digo, no. ¿Cómo sabe? Porque viene con una cara. Entonces, cuando usted va a clase viene diferente. Y es verdad. Y encima me pagan, chévere, ¿no? Si te pagan por hacer algo que te gusta, pero lo que no me gusta es estar detrás de un escritorio dirigiendo un colegio. Eso no me gusta. Entonces, cuando yo voy a los colegios, sí, pues voy con mi cara, ¿no? Y encima de eso no me pagan, peor todavía. Entonces, ¿cómo entendemos en primer lugar qué cosa es el trabajo y cómo de alguna u otra manera eso se va a unir a lo que hemos visto al sentido de la oración? Primero entender que desde la doctrina, el trabajo es una actividad que tiene una triple dimensión. Ojo, oración, 3 dimensiones, el trabajo, 3 dimensiones, ¿sí? Esto no me lo he inventado yo, también forma parte de la doctrina social de la Iglesia en el documento Laborem Exercens. Ahora, ¿cuáles son las 3 dimensiones de la oración? Pucha, si no se acuerdan ahorita, más al rato. Sí, leen lo que han escrito. Creer, celebrar y vivir. Esos son los 3 elementos de la oración. Ahora vienen 3 elementos del trabajo. Tiene una dimensión personal, social y familiar. Es decir, tienes que sentirte realizado como persona, tienes que contribuir a la sociedad y tiene que beneficiar al crecimiento de tu familia. Y no estamos hablando solamente en el sector económico, estamos hablando en la dimensión humana y espiritual. Es decir, tú te tienes que sentir realizado como persona. No, pero es que en el trabajo que estoy no me gusta, que esto, que lo otro. Una vez, yendo a una ponencia de una persona, esta persona decía, ¿no? Cuando viene la gente y me dice, a mí no me gusta el trabajo, normalmente la gente ¿qué dice? Renuncia, cambia de trabajo. Y lo que yo les digo, decía esta persona, es, ¿y por qué no haces tu trabajo más divertido? No tienes que cambiar a tu jefe, no tienes que cambiar a tus compañeros, haz tu trabajo, tu espacio, lo que tú dominas, lo que a ti te toca, más divertido. Y haciéndolo más divertido, entonces te sientes más cómodo. En algún momento renunciarás, en algún momento cambiarás, en algún momento, pero empieza haciéndolo tú. No esperes que los demás lo hagan por ti. Y eso a mí me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo porque entonces, claro, yo llegaba a la oficina del colegio con mi cara y entraba a la oficina, cerraba la oficina, veía alrededor, decía un escritorio, libros, silla. Cuando escuché eso, volví otra vez
regresé a la oficina, llamé a la administradora y le dije, me cambias mi escritorio, me cambias las sillas y de ahora en adelante mi oficina va a ser la sala de reuniones. Y me dice, ¿por qué? No te interesa. Entonces cambiaron la mesa y no porque me pusieron una mejor, tenía un señor escritorio, me pusieron una normalita, porque era demasiado grande, para mí si yo estaba ahí solamente para tener reuniones y escribir unos papeles. Me pusieron sillas en lugar de muebles que había, porque claro, a mí de verlo nomás me daba sueño, entonces la gente que venía a hablar conmigo se dormía. Entonces las sillas eran más fáciles, se acercaban, se salían, y como era la sala de reuniones, pusieron el Sagrado Corazón de Jesús y el Sagrado Corazón de María en mi oficina. Entonces ya lo volví algo más, padre, ¿ahora le gusta su trabajo? No, no me gusta ir, pero ahora ya me siento cómodo cuando voy, me dejo entender. Y todos, cualquiera de los casos, podemos hacer algo pequeño, pero que nos ayude a hacerlo acogedor. Incluso el poner una imagen de la Virgen, incluso el colocar algo pequeño que me haga sentir que es mío, que soy yo, que se identifica conmigo. Entonces eso me ayuda a no caer en ese estar hastiado, el renegar. A veces nosotros no nos damos cuenta y lo primero que hacemos es la renegación. No se preocupen, sé que esa palabra no existe. Pero renegamos, ¿no? ¿Qué tal te ha ido? Ay, sí te conta. Ay, ¿y qué tal las cosas? Uy, no, mejor ni me preguntes. Una vez me dijo una persona, le digo, ¿y qué tal hoy día? No, ni me preguntes, no quiero hablar de eso. Ah, bueno, no te voy a preguntar. No, pero te quiero contar. Que la verdad no te quiero preguntar. Y de alguna otra manera, el sentirse realizado personalmente va a influir en estos dos. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma, poder colaborar con la sociedad no es solamente el darle algo a la sociedad, sino marcar una diferencia con la sociedad. El poder hacer que la sociedad que está acostumbrada, entre comillas, a algo que no es acogedor, que no es honesto, que no es justo, encuentren a alguien que pueda desde la caridad dar justicia, dar honestidad, dar el ser acogedores. Entonces, en cualquier punto podemos nosotros verdaderamente colaborar con la sociedad. Y mucho más en el ámbito familiar, porque si el trabajo sacrifica a la familia, entonces estamos desequilibrando el corazón. Y eso hay que tener muy en cuenta. No es que yo quiero darle lo mejor a mi familia, pero mi familia no me ve. Ni siquiera el fin de semana. Entonces, ¿cómo le estás dando si de alguna u otra manera no le das lo más importante? No es que yo me saco la mugre, padre, trabajando el lunes a sábado y el domingo tengo derecho a descansar, por eso no voy a misa. Que vayan mis hijos, mi esposa, o que vaya mi esposo, mis hijos, o que vayan los hijos solos. Pero entonces, ¿qué estás dando? Porque lo más importante es darte a ti. Y en algún momento una persona me dijo, claro, padrecito, para usted es fácil porque como usted no paga luz, agua, no tiene que darle la comida, la pensión de los hijos. Bueno, la pensión de los hijos no, pero la luz y el agua sí tengo que pagar igual. Y de alguna u otra manera, el tema no está en lo que tú necesitas hacer o pagar o las necesidades que puedas tener, que son justas y son necesarias, para eso se trabaja. Pero el tema es, ¿qué estás sacrificando para supuestamente dar lo que necesitas? Y no porque de alguna otra manera no vas a tener, porque entonces otra vez dudamos de los sacramentos, que es la gracia, porque eso incluye la providencia de Dios. Entonces, en ese sentido hay que tener muy claro, el trabajo no puede ser algo que te aleja de Dios, no puede ser algo que te hayas acostumbrado a que te amargue la vida. No puede ser algo que después sea algo que malogre tu ambiente familiar. Pucha, llega mi papá del trabajo, mejor nos vamos hasta que se le pase, ¿no? Porque sabemos que llega a reventar con el primero que encuentra. O viene la mamá y dice, no me digan nada, no hablen hoy día atún con arroz. Mamá, pero ayer hemos comido. No, ayer comimos arroz con atún, no es lo mismo. Entonces,
el ambiente familiar no es parte de esta triple dimensión. Entonces tenemos que tener claro que si por alguna razón nuestro trabajo está desequilibrando estas dimensiones, tenemos que replantear cómo estamos viviendo nuestro trabajo. Padre, pero hay estrés. Padre, pero donde estoy, lo que tengo que hacer, tengo mucha responsabilidad. Nadie ha tocado ese tema. Obviamente, si eres responsable, tienes que estresarte. Lo que no tienes que hacer es angustiarte. Son dos cosas diferentes. El estrés es una reacción física ante un desafío, pero la angustia ya es una enfermedad del corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando yo me paro delante de ustedes y ustedes se ríen es porque yo estoy tan nervioso que tengo que hacerlos reír a ustedes para yo relajarme. Gracias. ¿Por qué? Porque estoy estresado. A ver, vénganse uno de ustedes para pararse acá. Obviamente que uno se estresa, es una reacción natural cuando tengo un desafío delante, pero la angustia, ya no duermo, ya no como, me peleo con todo el mundo, paro angustiado, llorando, mandando al quinto infierno al que se me acerca, eso ya es una enfermedad del corazón. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ese equilibrio que tenemos que tener cuidado es el que nos va a ayudar a entender cuánta necesidad tenemos después de la oración. Entonces el trabajo mal entendido muchas veces como sufrimiento y no es así. De alguna u otra manera el poder encontrar en el trabajo, dice una encíclica Sollicitudo Res Socialis de Juan Pablo II, el servicio a las cosas de la sociedad, que el trabajo es aquello que nos va a llevar al cielo y por lo tanto es un instrumento de santificación. En ese sentido, las actividades diarias, como la búsqueda de la perfección humana, también forma parte de buscar un equilibrio. Y aquí les voy adelantando un poco la conclusión. ¿Qué relación hay entre oración y trabajo o vida diaria? El término que podemos resumir se llama equilibrio. ¿Equilibrio en qué sentido? En que yo voy dando a cada cosa lo que le corresponde. Y eso suena mucho a una virtud. ¿Saben qué virtud es eso? Justicia. Entonces, la oración nos ayuda a equilibrarnos. La oración nos ayuda a no perder el horizonte, a que si en algún momento tengo que enfrentarme a algo que verdaderamente me va a desequilibrar, entonces allí es donde tengo que tener la conciencia de que es el momento de echar mano de algo que tiene que formar parte de un, decía Santo Tomás de Aquino, habitus animarum, el hábito del alma, que no lo voy a decir ahorita porque si no me quemo yo mismo en la charla que les voy a dar después. Entonces, de alguna u otra manera, el poder darnos cuenta que tenemos la forma y los medios para poder equilibrarnos. Si nosotros nos preguntáramos en qué momento tenemos que equilibrarnos, pues el equilibrio se tiene que tener desde el inicio del día hasta el final del día. No podemos decir ya somos equilibrados. Nosotros tenemos que darnos cuenta que necesitamos del equilibrio. Necesitamos del volver, como hizo el hijo pródigo, a mirarnos a nosotros mismos, mirar el entorno y salir de donde estamos. Entonces nos miramos, ¿dónde estoy? Estoy estresado. ¿Con quién me voy a desahogar? Pucha, tengo a mis hijos, tengo a mi esposa, tengo al jefe, No, tengo que salir de donde estoy. Y por lo tanto tengo que echar mano de lo que va a consolar mi corazón. Y lo que va a consolar mi corazón es el unirme a aquel que verdaderamente me ama. Es allí donde entonces todo lo que hacemos direccionado a un solo fin sobrenatural. Y esto es lo que olvidamos. El cielo. Por eso nuestra madre nos hace recordar esto. El que nosotros seamos peregrinos en este mundo
o sea que estemos en el mundo, pero no seamos del mundo, es que nuestra meta final es el cielo. Pero hay que creérsela, de verdad, no la creemos. Queremos ser buenos, queremos la justicia social, que la iglesia lo enseña, queremos el orden, queremos la paz. Pero cuando nos ponemos a pensar que verdaderamente yo quiero llegar al cielo. Lucía, la única pastorcita de la aparición de Fátima que quedó viva, tenía este diálogo con su sobrina en Coimbra, cuando le dijo una vez a su sobrina, le dijo, hija, ¿tú crees que la gente quiere ir al cielo? Y su sobrina le dijo, claro, tía, todo el mundo quiere ir al cielo. Y le dijo, qué raro, ¿no? Para ir al cielo hay que morirse. Todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Y su sobrina la quedó mirando. Y es verdad. O sea, si nosotros verdaderamente tuviésemos esa certeza, entenderíamos el poema de Santa Teresa de Ávila, muero Señor porque no muero. Y vivir aquí no es un vivir, porque el morir es finalmente la existencia del verdadero vivir. No porque se quería matar, sino porque era un tiempo en donde tenía que pasar para llegar a la meta final. Y eso nos dice nuestra madre, queridos hijos, hijitos, recuerden que yo los espero aquí en el cielo. Si eso fuese esa convicción cierta en el corazón, entonces le pondríamos no el asombro o el miedo. Ayer cuando decía el padre, tenemos que hacer 3 horas de oración y todo el mundo buscando ahí los minutos para juntar las 3 horas, ¿no? Ay, a la misa 45, pucha, pero mi padrecito lo hace en media hora nomás. Y el otro, el rosario, hay que hacerlo más lento porque si no lo hago más rápido. Y todo el mundo estaba buscando de dónde jalar un minuto más para cumplir las 3 horas. Y yo me reía, porque yo también empecé a hacer lo mismo. Liturgia de las horas, misa, cuando tengo 2 misas, ahí ya van 45 minutos más. Pero después yo mismo me reí porque dije, es un minimalismo espiritual. ¿Qué significa el minimalismo espiritual? Hacer lo mínimo indispensable. La Virgen no dijo, recen solo 3 horas. Dijo, recen 3 horas, o al menos 3 horas. ¿Y eso qué significa? De que yo no tengo que estar buscando el tiempo para decir, por si acá ya cumplí. Sino el hecho de la oración en todo momento. Entonces, el poder darme cuenta de que si yo entiendo que mi trabajo es algo que me va a gustar o no, es algo que va a ser desafiante o es de todos los días, entonces todos los días tengo que iniciar con esa preparación del alma hacia aquello que me voy a enfrentar. Y por lo tanto, orar en el trabajo no significa que voy a dejar de hacer mis obligaciones. No significa que voy a robar el tiempo, porque eso hay que tener mucho cuidado. La justicia y la honradez viene desde esa relación de cara a Dios. Si yo entro a tal hora y mis horas son estas, yo no puedo robar el tiempo. Eso es parte de la espiritualidad y de la honradez del creyente. Ay, Señor, 15 minutitos, entro a las 7, 7 y cuarto empiezo porque hay que rezar. Le estás robando el tiempo. Y hay que ser muy claro en eso. Por lo tanto, la oración no es robarle el tiempo a tu trabajo, sino ambientar tu trabajo para poder saber que hay esa disposición. Fue muy interesante cuando en uno de los colegios estábamos poniendo los relojes biométricos, ¿no? Ahora se ingresa y tenías que poner la huella. Y uno de los colegios dijo, padre, ya los relojes biométricos ya no, porque a veces se confunden, ahora está el de la pupila, ¿no? Y fui a un colegio y una directora había puesto el de lector de pupila aquí, ¿ya? Entonces, y yo le digo, ¿y por qué? Y yo no me había dado cuenta que arriba del reloj había puesto un crucifijo. Y me dice, padre, al menos así estos miran al Señor cuando entran.
Y es verdad, es el único colegio que cuando entras tienes que hacer así para que te lea y ya pues ni modo, ¿no? Lo ves. Y fue interesante porque entonces hicimos una reflexión en eso y era el hecho de ambientar el espacio laboral, disponer el corazón, el poder ofrecer los momentos en los cuales tienes que verdaderamente dar ese espacio al cual sea, para que podamos saber de que no estamos solos. Y ahí se une a lo que dice el padre Fray Israel al momento de hablar desde la oración del corazón. ¿Qué es lo primero que hago cuando tengo que afrontar algo? Y fue muy interesante porque en una oportunidad fui a ver a un amigo en su trabajo, en su empresa, y me dice, pucha, me dice Marco, tengo una reunión, pero espérate un ratito, termino la reunión. Digo, ya, tú tranquilo, si no cambiamos la cita. No, me dice, porque si no después, ¿cuándo será? Me dice, pero espérate un ratito, termino la reunión. Y llamó a su administrador, llamó a su jefe no sé qué vaina, digo, ¿tu reunión es virtual? No, tengo que ir a la sala de reuniones. Digo, ¿y lo demás? Es que tengo que prepararme para la reunión. Digo, ¿por casualidad no te ayudaría quizás preguntarle al mejor consejero, que es el Espíritu Santo? Digo, por algo ha hecho que un cura venga a verte, ¿no? Hicimos un momento de oración y me dijo, ay, ojalá vinieras todos los días. No, le digo, chistoso, es que tú puedes hacerlo todos los días. No necesitas que vaya un sacerdote a hacerlo. Pero entonces tienes que entender, le decía él, de que ese orar es poder disponer el corazón en todo momento. Y lo mismo pasa en los quehaceres diarios. A veces entramos en automático. Y el automático, que no es tan mal, a veces decimos, no, pero es que todo lo hacemos por rutina. Es que nosotros estamos hechos para eso. Nuestro cerebro normaliza neurológicamente nuestras rutinas. Por eso cuando manejamos ya no pensamos. Primera, segunda, acelerador, frenamos, vamos. No estamos pensando. Por eso podemos cambiar la música, maquillarse, mirar al costado, ir comiendo un helado, hacer 20.000 cosas mientras manejamos, porque nuestro cerebro lo ha automatizado. Por eso pasa lo mismo cuando manejamos bicicleta, cuando ya nos hemos habituado a una cosa, a otra, ya no lo pensamos. Cuando aprendemos un idioma o hablamos todos el español y los niños están estudiando comunicación, ¿y por qué se dice así y no se dice así? Y la respuesta más ilógica pero real, es que suena feo, pues, ¿no? Suena feo, no suena igual. Nos hemos acostumbrado a una forma de escuchar y todo eso se ha normalizado. El problema no es que se haya normalizado. El problema es perder el interés por aquello que se ha normalizado. Mi mamá manejó muchos años para irme a dejar al colegio, a mis hermanos, para ir al trabajo. Cuando mi mamá vio que sus 3 hijos ya eran profesionales y no tenía más que coger un carro, nunca más en su vida manejó. Porque a mi mamá nunca le gustó manejar. Entonces, cuando uno de alguna u otra manera deja de hacer lo que de alguna u otra forma estaba acostumbrado a hacer, pero no le encontró en el gusto del corazón, nunca más lo vuelve a hacer. Por eso es que nosotros tenemos que entender de que esta certeza nos lleva a que si voy a hacer esto, tengo que preparar la lonchera para los nietos. Bueno, lo hago en el nombre del Señor y hago mi oración y voy viendo qué es lo que les gusta, el interés, el pensar en el otro, el poder buscar esa disposición para saber que lo que voy a hacer va a tener una repercusión en el otro. Preparar mi corazón para el trabajo, para las dificultades, para las alegrías, para los momentos desafiantes, no solamente cuando voy a tener problemas, sino cuando supongo que el día de hoy va a ser normal. No sé si les ha pasado. A veces me despierto, voy a la oración y delante del Santísimo pongo mi día delante del Señor y digo, Señor, hoy día va a ser un día bacán. No hay problemas, no hay reuniones, tengo mis horas de clase normal, hoy día la voy a pasar bien. Ese día es el peor. Por eso ya cuando yo voy al Santísimo en la mañana le digo, hoy va a ser como a ti se te antoje. A mí me gustaría que pase esto. Pero al final ya sé que tú vas a hacer lo que se te antoje. Entonces, el disponer el corazón en todo momento. Y eso se evidencia, y lo más importante, lo que dice la palabra de Dios, por sus frutos los conocerán.
esa oración tiene que dar fruto. Y tiene que dar fruto en la forma del hablar, del actuar, del poder transmitir ese mensaje. Vamos a leer esto brevemente, la segunda carta a los tesalonicenses. Si alguien lo encontró, por favor. A ver, hermanita. Palabra de Dios. Entonces, Pablo es muy claro. No es un modo de, como decíamos, de sufrimiento, sino es algo que es propio de la naturaleza humana. Y por lo tanto, hay muchos que no hacen nada y se meten en todo. Hay un desequilibrio. Y volvemos a lo que les decía, la relación entre oración que nos equilibra, el trabajo y los quehaceres diarios. Quiere decir que no nos vamos a cansar, físicamente sí, mentalmente sí, pero no nos vamos a angustiar, no nos vamos a deprimir, porque entonces no encontramos algo que más adelante se va a desarrollar en uno de los temas, que es la paz del corazón. Finalmente veamos lo que dice nuestra madre sobre esta invitación a la oración en el trabajo y en el quehacer diario. Entonces, el 5 de julio de 1984, en su mensaje, nuestra madre nos dice: queridos hijos, hoy quiero deciros que debéis orar antes de comenzar cada trabajo. Ojo, antes de comenzar cada trabajo y terminarlo con una oración. Comenzar y terminar cada trabajo. No dice el trabajo de tu oficina, cada trabajo. Cocinas, terminas de cocinar. Sirves la bendición de los alimentos, terminas de comer en el agradecimiento. Vas a hacer cualquier actividad, es la oración. A veces esto no se entiende y algunos dicen, ay, padrecito, pero es exagerado lo que yo les decía al inicio. Vamos a jugar y también hay que hacer oración. ¿Cuántas veces no ha habido peleas y problemas en algo tan sencillo como un momento de juego? Y también hay que llevarlo en oración. A veces tengo mis ahijados y una vez mis compadres me dijeron, su ahijado va a tener un campeonato de fulbito, vamos para que lo vea porque él quiere que vaya. Digo, ya vamos. Y lo llamo a mi ahijado, es mi ahijado de bautizo. Entonces le digo, oye hijo, vamos a hacer una oración para que te vaya bien. Me queda mirando así todo asustado. Ya me obedeció porque dice que me quiere, entonces hicimos la oración para que te dé la paciencia, todo. Metió 2 goles. Después viene y me dice, padrino, hay que hacer otra oración. Digo, a ver, la oración no es para que metas goles. La oración es para que estés en paz, para que lo que vayas a hacer después no te dé para que pelees, para que no hagas trampa, para que no mientas. Entonces, de ahora en adelante, incluso esas cosas pequeñas, hazlas en oración. Entonces, la Virgen nos dice eso. En estos días habéis estado trabajando mucho y orando poco. Al que nos cae el guante, que nos lo chantemos. Por eso oren. En la oración encontrarán descanso. Gracias por haber respondido a mi llamado. Otro mensaje del 25 de diciembre de 1987 nos dice, queridos hijos, alégrense conmigo. Mi corazón se regocija por Jesús, a quien quiero regalaros en este día, Navidad. Quiero, queridos hijos, que cada uno le abra su corazón a Jesús y yo les daré a vosotros con amor. Deseo, queridos hijos, que Jesús os transforme,
os instruya y os proteja. Hoy oro por cada uno de vosotros de manera especial y os presento al Señor para que Él se os revele. Os invito a la oración sincera de corazón a fin de que vuestra oración sea un encuentro con el Señor. Poned al Señor en primer lugar en el trabajo y en la vida de todos los días. Hoy os invito a obedecerme firmemente y hacer todo cuanto os digo. Poner al Señor en primer lugar en el trabajo y en el quehacer de todos los días. Y finalmente, el mensaje del 25 de agosto del 2001 que dice: queridos hijos, hoy los invito a todos a decidiros por la santidad, que para vosotros, hijos míos, la santidad esté siempre en primer lugar. La santidad esté siempre en primer lugar. Llegar al cielo es lo primero. Convenzámonos de eso. Que para vosotros la santidad esté siempre en el primer lugar de vuestros pensamientos, en toda situación, en el trabajo y en las palabras. Así la podréis en práctica poco a poco y paso a paso. La oración y la decisión por la santidad entrará en vuestras familias. Sed sinceros con vosotros mismos y no os atéis a las cosas materiales, sino a Dios. Y no olvidéis, hijos míos, que vuestra vida es pasajera como una flor. Gracias por haber respondido a mi llamado. Poner la santidad en primer lugar. Entonces, queridos hermanos, busquemos este equilibrio, esas dimensiones de la oración y del trabajo y reflexionemos. ¿Cómo estamos llevando? No, es que yo ya estoy jubilado, ya no trabajo. Ya, pero también en los quehaceres de todos los días, de las actividades que haces. Que todo aquello que vayas a realizar, lo tengas puesto en el corazón para llegar un día al cielo. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Padre Marco Antonio, por la ponencia.